Historias del Derecho Constitucional. Manuela Gómez Torres, Lina Johanna Mora Ruiz, Marilyn Mariet Quintero Ardila, Jackson Brandon Hernández Fonseca. El reino donde la ley habló. Buenas tardes, mi nombre es Manuela Gómez y hoy quiero invitarlos a viajar conmigo a un lugar donde, aunque parece sacado de un libro de fantasía, existió realmente el reino de Galleterra, una tierra muy parecida a la antigua Inglaterra y donde nació algo que cambió para siempre la forma en que vivimos en sociedad, el constitucionalismo moderno. Cuenta la historia que Galleterra era un antiguo reino formado por tres pilares que lo sostenían como un castillo bien construido: la nación, es decir, el pueblo con sus costumbres, el territorio donde vivían y trabajaban, y el poder político presentado por un rey que gobernaba desde un gran palacio de piedra. Todo parecía funcionar, pero había un problema. El rey que creía que su poder era tan grande como el cielo, podía ordenar, castigar, imponer y decidir sin rendir cuentas al pueblo. El pueblo obedecía hasta que un día la ley misma decidió hablar. En el año 1215, los nobles de Galleterra se cansaron de los abusos y obligaron al rey Juan sin tierra a firmar un pergamino que cambiaría la historia: la Carta Magna. Este documento fue como si la ley hubiese dicho por primera vez: Majestad, tú también debes respeto. Desde ese momento, la idea de un Estado de Derecho empezó a brillar. Ya no se trataba solo de tener normas, sino de que todas las autoridades, incluso el rey, estaban sometidas a ellas. Así, en Galleterra nació el principio de que nadie tiene un poder absoluto, pero la historia no terminó allí. Ese acto despertó en el pueblo una fuerza poderosa: el poder constituyente, la capacidad de las personas para decir cómo debía organizarse su reino. Y así aparecieron las nuevas reglas que fortalecieron la justicia y la libertad. En 1628 surgió la Petición de Derechos, como una voz ciudadana que decía: queremos límites claros, queremos proteger nuestra libertad. En 1679 nació el Habeas Corpus, un escudo mágico contra las detenciones arbitrarias. Desde entonces nadie podía desaparecer en una mazmorra sin razón. Y en 1689 la Bill of Rights brilló como un nuevo amanecer, garantizando la libertad de expresión, el control del reino por parte del Parlamento y la protección de los derechos de los habitantes. Mientras tanto, pensadores como John Locke caminaban por las calles de Galleterra, diciendo: la vida, la libertad y la propiedad son tesoros que el Estado debe proteger por encima de todo. Esas ideas se convirtieron en el corazón de la parte dogma del constitucionalismo, donde viven los derechos fundamentales y los principios de la justicia. Pero Galleterra también fue maestra en la organización del poder. Su parlamento, cada vez más fuerte, se convirtió en el guardián que vigilaba al rey y aseguraba que las leyes fueran respetadas. Así nació la parte orgánica del constitucionalismo moderno. Con el tiempo, las ideas de este reino viajaron por los mares, cruzaron continentes y sembraron la semilla del constitucionalismo en Europa y siglos después en América. De esas raíces inglesas nacieron nuevas constituciones, más participativas, plurales y orientadas a proteger la dignidad humana. Hoy, cuando miramos hacia atrás, Galleterra nos enseña algo esencial: que ningún gobernador está por encima de la ley, que la justicia y la libertad son pilares del Estado y que un pueblo unido es capaz de construir reglas que protejan sus derechos para siempre. Por eso, comprender esta historia no solo es conocer el pasado, es entender por qué hoy vivimos en sociedades donde la Constitución ordena, limita y garantiza. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lina Johanna Mora Ruiz y a continuación voy a contar una historia llamada El Reino de las Mil Voces, donde voy a explicar lo que es la Constitución, el constitucionalismo, el poder constituyente, el poder constituido y lo que significa vivir en un Estado constitucional.
En un valle rodeado de montañas azules existía un pequeño reino llamado Las Mil Voces. Su nombre se debía a que sus habitantes hablaban muchas lenguas y tenían opiniones diferentes, pero durante mucho tiempo todas estas voces eran ignoradas, ya que el rey eh, gobernaba como quería y nadie podía cuestionarlo. Un día, cansados de tanta injusticia, los habitantes se reunieron en una plaza principal. Entre ellos estaba Aina, una joven maestra que siempre soñó con un país donde todos fueran escuchados. Ella decía que el valle no podía seguir así, que el valle necesitaba reglas claras que no dependan del caprichoso rey, sino de acuerdos de todos. El pueblo la escuchó con atención y así comenzó un proceso histórico llamado el nacimiento del constitucionalismo. Eh, el constitucionalismo en el Reino de las Mil Voces surgió de la idea de que el poder debe estar limitado y que quienes gobiernen deben hacerlo respetando los derechos y normas superiores. Bueno, la gente comprendió que en un reino donde el poder no tenía límites terminan abusos, pero donde existiera una ley suprema, esta iba a garantizar la justicia, la libertad y pues el orden. De allí surge la idea de la creación de la Constitución. Tras largas conversaciones, los habitantes decidieron escribir un gran libro que contuviera pues los principios más importantes de la convivencia. Este libro se llamó la Constitución. La Constitución era como un mapa donde definían cómo sería gobernado el reino, establecían los derechos de todos y decidían qué podían y qué no podían hacer cada autoridad. Aina lo explicó diciendo que la Constitución es la ley fundamental de un país, es superior a todas las demás leyes y su propósito es proteger a la gente y organizar el poder. El poder constituyente. Cuando llegó el momento de escribir la Constitución, el pueblo descubrió que poseía un poder esencial, el cual era el poder constituyente. El poder era la capacidad de crear la Constitución, decidir sus principios y definir cómo se construiría el futuro. En un poder único, porque no dependen de ninguna ley anterior, nace directamente del pueblo cuando se decide organizarse y darse como normas fundamentales. En una asamblea, Aina lo explicó diciendo que el poder constituyente es como la raíz de un árbol, de él nace todos los demás. El poder constituido. Bueno, una vez que la Constitución fue aprobada, se crearon nuevas instituciones, los cuales fueron, por ejemplo, un Consejo de Representantes, jueces independientes y gobernadores elegidos por los ciudadanos. Todos, todos estos organismos recibieron lo que llamaron poder constituido. Este poder no crea la Constitución, sino que existe gracias a ella y debe obedecerse siempre, siempre. Bueno, Aina lo explicó diciéndole a unos niños que el poder constituyente crea las reglas y el poder constituido debe cumplirlas. Así fue la gran diferencia que transformó el reino para siempre. El poder constituido. Bueno, con la nueva constitución en funcionamiento, el Reino de las Mil Voces se convirtió oficialmente en un Estado constitucional. Esto significaba que el poder estaba limitado, los derechos de todos estaban protegidos y las autoridades debían obedecer la Constitución. Y las leyes ya no eran caprichos, sino decisiones claras basadas en justicias y consensos. Bueno, las sombras de la arbitrariedad desaparecieron y surgió un reino donde cada persona, sin importar su lengua, origen o pensamiento, tenían un lugar seguro. Un futuro con muchas voces. Bueno, con el paso de los años, el reino de las mil voces prosperó. Las diferencias ya no eran un problema, sino una riqueza. Y Aina desde su escuela veía con orgullo cómo las nuevas generaciones crecían entendiendo que el poder no debía ser temido, sino organizado, limitado y puesto a servicio de todos. Y así aquel pequeño reino aprendió que un país solo es verdaderamente libre cuando su constitución es respetada y cuando el poder surge del pueblo y cuando las leyes protegen en vez de oprimir, porque en un estado constitucional
las 1000 voces finalmente pudieron ser escuchadas. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Marilyn Mariet Quintero Ardila. Les voy a presentar el cuento llamado Caramelo Latino y el nuevo constitucionalismo. Tras las devastadoras guerras mundiales, las nubes grises dieron paso a un gran consejo de sabios almendrados conocido como la Organización de las Naciones Unidas, quienes en 1948 crearon la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el fin de proclamar que todo ser, sin importar su sabor, textura o color, posee una dignidad sagrada que debe ser respetada, es decir, que los derechos humanos son de carácter universal. Pero sabían que un solo pergamino no bastaba para asegurar la paz duradera. Por eso, en 1966, hornearon dos pactos complementarios, el de los derechos civiles y políticos y el de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos documentos se convirtieron en la base del Gran Bloque Constitucional de Derechos Humanos, un conjunto de normas superiores que todos los reinos debían acatar. Lo anterior dio lugar al nuevo constitucionalismo, primero en Europastel y luego en Caramelo Latino. Caramelo Latino es un mosaico de pueblos hechos de cacao, café, nubes de algodón, montañas de frutas y ríos de miel. Sus habitantes, los latino-caramelenses, vivían en territorios dulces, pero no siempre disfrutaron de vidas justas, pues casi todos se encontraban bajo el dominio de España, quien gobernaba con recetas rígidas que solo favorecían a los nobles de azúcar refinada. Los ciudadanos no eran escuchados y no se promovía el bienestar común ni la dignidad humana, por lo que una mañana de 1810 decidieron iniciar la Revolución del Mazapán, que consistió en una serie de luchas sociales inspiradas en el constitucionalismo liberal europeo y norteamericano bajo los ideales de autonomía individual, de autogobierno colectivo, por la libertad y en contra de la esclavitud. Así se inauguró la etapa del constitucionalismo experimental, donde cada reino empezó a escribir pergaminos con reglas básicas que dividían el poder, proclamando la independencia de los pueblos, pero que seguían protegiendo a las élites del azúcar refinada. A partir de 1850 se buscó fortalecer la economía repostera y en 1917 los trabajadores pasteleros empezaron a exigir derechos sociales, reposo, educación repostera y protección de los cultivos de azúcar, que al ser consagrados en las cartas magnas se denominaron derechos fundamentales. Con el paso del tiempo, las constituciones de Caramelo Latino dejaron de parecer simples recetas de cocina y se transformaron en cartas de derechos y deberes vivas y flexibles, adaptadas a las realidades de cada pueblo, y se empezaron a reconocer derechos que antes no imaginaban. Derechos ambientales para proteger los bosques de cacao, los ríos de miel y los cerros de frutas. Derechos de nuevas formas de vida como los ositos de goma. Y derechos digitales para que ninguna persona fuera manipulada por algoritmos de repostería injusta. Inspirados por la Organización de los Estados Azucarados, Caramelo Latino creó su propio sistema regional, la Corte Intergomosa de Derechos Hojaldrados, que resolvía conflictos cuando un reino violaba los derechos de sus habitantes. Al final, Caramelo Latino descubrió algo esencial. Las constituciones no nacen para dividir poderes, sino para proteger vidas. Muchas gracias. Buenas noches, soy el estudiante de Derecho Jackson Hernández y el día de hoy vengo a exponer la importancia del constitucionalismo en la modernidad. A esto le voy a sumar que esta actividad colaborativa es una intervención por parte mía en las cuales voy a centrarme en los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Esto es una forma o un nuevo sentido en cómo se analizan desde unas nuevas perspectivas lo que es el nuevo constitucionalismo en Latinoamérica. Podemos decir que el derecho constitucional es la base del orden jurídico y político del Estado. No solamente es el encargado de organizar el poder público, sino también de definir
los límites de los ejercicios del poder y garantiza asimismo los derechos de las personas. En ese sentido, estudiar los derechos fundamentales no solamente es un ejercicio teórico, puede que sea aislado, pero también se puede ver de otra manera, la cual es comprender cómo la Constitución estructura la vida democrática y asimismo protege la dignidad humana y orienta las políticas públicas. Por otro lado, tenemos que la Constitución del 1991 significó un cambio profundo respecto a los modelos anteriores, donde prácticamente los derechos se ubican en la parte dogmática y asimismo se estructuran como un catálogo amplio que incluye los derechos civiles, que incluye los derechos políticos, un derecho fundamental que es el de la vida y asimismo el de la igualdad, la libertad personal, la forma de cómo uno puede expresarse y asimismo la intimidad y el debido proceso que no se debe vulnerar ya en esta Constitución. Tenemos derechos sociales, económicos y culturales. En ellos se le da un plus a lo que es la educación y la salud. En este tenemos algo muy innovador por parte de nuestra Carta Magna, que es que los derechos fundamentales ya no se están limitando. Ya es una forma de garantizar mecanismos judiciales que sean efectivos, como la acción de tutela, por ejemplo, la cual se convierte en una herramienta fundamental para cualquier persona y que a través de ella se pueda exigir protección. Por otro lado, tenemos lo que es la estructura del nuevo constitucionalismo, que se basa en la centralidad de la dignidad humana como un principio, reconocimiento de un pluralismo social y cultural, donde se incluyen nuevos grupos históricamente marginados. Tenemos un instrumento vivo capaz de transformarse a través de la interpretación judicial, de la participación ciudadana, que es la Constitución, y una fuerte protección de los derechos mediante un mecanismo judicial accesible, flexible y que va orientado hacia la materialización de la justicia. Bajo este enfoque de los derechos fundamentales, no son simplemente disposiciones normativas, sino también son mandatos vinculantes que exigen acción estatal efectiva por parte de nuestro Estado. Asimismo, un desarrollo eficaz de lo que es la jurisprudencia y una participación activa de nuestra sociedad. Tenemos una conexión con la práctica democrática. Desde esta visión, los derechos fundamentales se convierten en la herramienta más importante para equilibrar la relación entre el poder constituido y la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Que son ellos los que permiten exigir transparencia y controlar el ejercicio del poder, garantizando las condiciones reales de la igualdad. En otras palabras, la defensa de los derechos fundamentales es el punto donde nuestro derecho constitucional adquiere su mayor relevancia. Asegura que la Constitución no solamente va a ser un documento simbólico, sino también va a ser un signo o un marco efectivo de protección y convivencia democrática. Esta es mi intervención y en síntesis, para mí los derechos constitucionales, los derechos fundamentales en la Constitución del 1991 representan el corazón de un proyecto constitucional. Es algo que nos deja a nosotros como colombianos en una nueva evidencia de que el cambio sí se puede generar para bien, dándole prioridad a lo que el pueblo necesita, a lo que es incluyente y garantista. A través de todos estos derechos fundamentales, nosotros podemos acceder a muchos beneficios que nos brinda la Constitución y a muchos instrumentos de justicia social y mecanismos para fortalecer nuestra democracia y la dignidad humana. Gracias.